O el tópico de hoy es un tópico que en verdad no sé cuánto me va a durar, pero para no darle más vueltas, Dios. Dios existe, no existe, esta es mi opinión, no soy ninguna entidad, no he hecho al final un trabajo muy desarrollado, de que no he escrito ningún libro sobre su existencia, no he hecho una película, no he hecho ninguna obra, tengo mis propias reflexiones y ahora las voy a compartir. Y es la siguiente: Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Ya está, ¿no? Eso sería lo que diría alguien, pues, o muy nihilista o un adolescente que no tiene ni puta idea y que ha leído una frase de Nietzsche por Instagram. Pero para el resto de la gente que de verdad se lo pregunta o que está en una crisis de fe, eh, bueno, ¿Dios existe o no existe? Pues sabes que creo que no es una pregunta fácil de responder, así que voy a coger la pizarrita aquí cerca y vamos a ir punto por punto para entender un poco cómo veo yo. Porque al final, si Dios existe o no existe, te cambia completamente la experiencia vital. O sea, si crees que existe de la manera en la que nuestra religión occidental lo concibe, realmente crees que hay un más allá y que toda tu vida se condiciona a eso, a una moralidad a la cual en verdad es la que seguimos más o menos de manera laica, entre comillas, pero que está mucho más marcada porque hay una conciencia detrás nuestra, en cierto modo, y si no, pues tienes voy a subir esto un poco. Que realmente la condición vital cambia mucho según tu creencia, ¿no? Y partiendo de ahí vamos a ver de dónde sale Dios como concepto, como idea, como realidad o como posible realidad. Primero su origen en cuanto a palabra. Vale, vamos a empezar un poco con la lingüística. La palabra Dios viene del proto-indoeuropeo, o sea que no es un europeo arcaico antiguo del cual salen otras lenguas, sino que es un indoeuropeo, o sea que seguramente pues eso, sale de la franja donde está Turquía, seguramente Grecia, esa zona, quizás incluso países más asiáticos y luego algunos países europeos, no sé exactamente, pero al final la palabra era deivos o deu o deivos o deiv, no sé si la W se interpreta como una V porque no hablo proto-indoeuropeo, pero básicamente lo que significaba era brillar o ser celestial, y lo que venía a referir era la relación que tenía entre Dios y la luz y el sol. ¿Por qué? Porque al final, que vamos al siguiente punto, al punto 2, es la formulación del concepto de Dios. Los dioses, que en un primer momento eran monoteístas, no se crearon o no se concibieron como se concibe al Dios ahora canónico actual, porque realmente en la época pues de Grecia, bueno, no solo Grecia, Fenicia, o sea, realmente todas las culturas anteriores se consideraba a los dioses como una amalgama de dioses, el cual cada uno explicaba algo. Si había un dios de las mares y cuando el mar está enfadado era Poseidón en la cultura griega, ¿no? Y podríamos hablar de miles de millones de dioses en religiones paganas o politeístas, pero en realidad lo importante de esto es que estos dioses lo que trataban de hacer era dar una explicación racional a un suceso natural o a una ley natural o una realidad que existe en nuestra experiencia material, pero también dándole cualidades antropomorfas para ser más fáciles, porque tú, para explicar que hay una entidad que está controlando los mares, mucho más fácil decir que era un hombre que medía 5 metros y que era azul, con la piel, que tenía una cola en vez de piernas, que no sé si así era Poseidón, la verdad que no sé su forma, nunca lo he visto. Nunca lo he visto en persona, pero vamos, que tampoco me lo imagino. O sea, nunca he escuchado una descripción original de cómo era, pero tú me estás entendiendo, ¿no? Como que le daban forma antropomorfa, en forma de humanos, para que las antiguas civilizaciones se lo imaginasen mejor, ¿no? Era como una simplificación de los sucesos naturales. Pero luego de ahí, pues, pasamos a la cultura que desciende de la cultura y la religión hebrea, de la cual sale el judaísmo, y del judaísmo sale el primer concepto que se queda bien establecido de Dios como única entidad monoteísta, y la cual es omnipresente y omnipotente, que está por encima de todos los otros dioses, los cuales resultan ahora dioses falsos, ángeles o entidades celestiales, pero no al nivel en el cual encontramos a este Dios que tiene un carácter pues creador y motor del universo, ¿no?
Por eso hay muchos filósofos como Aristóteles que habla de que, o sea, si cada efecto de movimiento tiene una causa anterior, hay una primera causa que es el motor de todo lo anterior, de todo lo demás. Mierda, se me cae el ordenador, tío. Perdón. Lo tengo aquí entre las piernas para que pueda tenerlo más a mano. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Hemos entendido lo que Dios significa como palabra, sabemos de dónde vienen los dos conceptos de Dios, como es en la cultura monoteísta y en la politeísta. Y ahora vamos a mi historia personal. No me voy a esconder porque creo que cuanto menos de mi opinión, me estoy quedando sin tinta en el polígrafo, cuando menos de mi opinión y más ambiguo, al final menos válida va a ser mi opinión, porque yo no quiero quedarme en un terreno gris. En tiempos de guerra la indecisión es delito, creo que se decía algo así, la verdad que no me acuerdo cómo era la frase, pero bueno, es como lo que vengo a decir, no me voy a esconder. La verdad que mi historia es la siguiente. O sea, yo nazco como español en una cultura practicante judeocristiana, más cristiana que judía, obviamente, y que es verdad que hace 22 años cuando yo nací era mucho más fuerte y arraigada la sociedad que ahora, según ha envejecido la población, que era más practicante y más devota. Lo que se sabe es que en la generación de mis padres y la de mis familiares más mayores, o sea, de generación de mis padres hacia adelante hasta la mía, ha sido, yo creo, la generación más atea y agnóstica de toda la historia, porque es una cosa muy interesante de que pese a que pues yo nací en una cultura judeocristiana practicante en España, que fuera del mundo se la considera bastante devota, al igual que Latinoamérica, realmente yo en mi experiencia personal, os lo juro, nadie jamás me habló cerca de mi familia, que no sea una de mis tías, sobre Dios. Y realmente las conversaciones que se daban eran como si Dios no se pudiera ser ni siquiera, no explicado, porque realmente es muy difícil explicarlo si existiera, pero por lo menos tratado de entender, de aceptar, de explicar. Como que nadie me explicó conceptos, nadie me explicó nada realmente valioso, ¿no? En torno a eso. La única fue una abuela mía también que iba a misa, pero vamos, pues es lo que te digo, una creyente devota y ferviente, pero que en realidad nunca me explicó racionalmente nada en conforme a Dios. En plan, ¿por qué debería creer yo en un ser que tiene una Barbie y está en el cielo volando, ¿no? Que es como la representación más sencilla que nos ponen en los libros de religión del instituto. Entonces también creo que hay una mala gestión obvia de la entidad eclesiástica, porque al final se encuentran en sus guerras personales que si la homosexualidad sí, que la homosexualidad no. Vamos a ver, bueno, si la homosexualidad es que ha existido desde el principio de los tiempos, incluso en la época helenística, o sea que no es que hay civilizaciones que han sido muy avanzadas que han tenido homosexuales y no pasa nada, pero para mí las entidades eclesiásticas pues se han visto siempre con un poder y un privilegio muy grande, y no se han dado cuenta de que al final ellos están aquí para representar lo que es Dios y no pensando que ellos son Dios, ¿sabes? Y para mí pues no se han adaptado, no han sabido comunicarse, están perdiendo muchos devotos, las iglesias están envejeciendo el promedio que va allí, y es una tragedia porque ahí viene mi punto. O sea, yo realmente empecé a creer, que sí que creo, porque no sé si lo he dicho ya o no, pero la verdad, creo desde que hice prácticamente el Camino de Santiago. Lo hice en 2019, si no me equivoco. No, ¿qué cojones? 2019, no tenía 19 años, o sea, lo hice como en el 2023. O 22, por ahí. Y no, 2022. Y fue una experiencia muy renovadora, porque al final siempre fui un chico que, aunque tenía capacidades para aprender y para, por lo menos era muy curioso y quería saber mucho sobre el mundo, siempre me encontré a la deriva, sin un sentido en mi vida y un lugar a donde ir, unos valores, sin entender muy bien por qué merecería la pena vivir. Tenía muchos problemas existenciales, era realmente nihilista. No solo nihilista, sino que era cínico, era pesimista, estaba triste, estaba muy mal de salud por problemas autoinmunes, que bueno, se sumaba todo. Y al final el Camino de Santiago fue como una especie de reseteo, porque me ayudó a irme solo durante 35-40 días a recorrer todo el norte de España con gente que no conocía y que fui conociendo y fui despidiendo, y fue como una escuela de vida, porque no me lo tomé como un viaje para evadirme de la realidad. Fue al contrario, fue tipo, mira, no me quiero ir a Benidorm a una hamaca durante 2 semanas porque sé que me voy a amargar y me voy a hinchar a mojitos. Lo que quiero más bien es entender qué cojones pasa con la vida, tío. Y entonces pues yo me puse a pensar, ¿no? Durante mucho tiempo en este viaje me di cuenta que había mucha gente que se había transformado, gente que me ha dicho que se quería ver suicida y no lo hizo,
gente que me dijo que estaba medio, en plan, deprimida y que encontró una solución, gente que no creía pero que por necesidad de creer creyó, gente que se le murió pues, la mujer y cada año lo hacía para recordar o para honorarla. Cada uno tenía su propia concepción, su propio motivo, pero al final, bueno, es un camino muy religioso. Es como si fuese básicamente la comparación entre el camino a la Meca, pues es lo mismo Santiago. Lo que pasa es que Santiago no es una ciudad sagrada y no es lo mismo, no es una congregación igual y está mucho más comercializada. Pero bueno, fue un primer momento y al final a mí lo que me pasó fue que durante 2 o 3 años estuve luchando con la idea de si Dios existía o no existía porque no entendía realmente lo que era. Y es que ese fue principalmente el mayor problema que yo tenía. Mayor problema que yo tenía es que no sabía qué era Dios, no sabía cómo definirlo, porque la gente lo dice como si Dios fuera un tío que está en el cielo con una barba y que lanza rayos, y ese Zeus, representado con la mitología griega. Dios en realidad es mucho más difícil de que explicar de eso porque Dios no tiene forma, por eso no se le puede dar honores realmente de manera oficial y verídica. Entonces, yo no quiero adoctrinar a nadie, voy a daros mi opinión de por qué creo que Dios existe, y no solo que existe, sino que es que su mera existencia es necesaria. Para empezar, bueno, no me quiero extender mucho, pero Dios en sí mismo es un ser... Espérate, voy a reformular. Un ser es algo que existe y que deja de existir, ¿vale? Vamos a ir más allá de eso. Hay una realidad en la existencia muy básica. O sea, por encima de una ley física se sabe que con las leyes cuánticas las cosas no funcionan iguales, pero sabemos que hay una ley elemental, o unas muy pocas en realidad, o muy pocas realidades dentro de la existencia, que serían las siguientes. Dicen que antes del Big Bang había un estado cíclico del universo que se acaba consumiendo y vuelve de cero. Dicen que antes no había nada y que de repente surgió todo, porque los principios de la física que todavía no se han llegado a demostrar, o yo no lo sé, pero bueno, habla un poco del principio de incertidumbre, de la concentración de toda la masa en un átomo, pero qué masa, si era todo, o sea, si realmente no había nada, ¿no? en el universo. Y eso todo lo que me hace pensar a mí como persona es lo siguiente: si realmente de la nada se puede llegar a crear una partícula que genere todo el universo, o antes ya había un universo que vuelve cíclicamente a consumirse y a volver desde el principio a hacer una micropartícula que vuelva a hacer otro universo, realmente hay una ley, bueno, no sé si llamarlo ley, hay una realidad en la cual las cosas tienden a interconectarse de manera interdependiente y procesarse o formularse o desarrollarse de manera que den un resultado y van hacia un sitio. Y lo que quiero decir con esto es que de este principio de incertidumbre se crearon los primeros átomos más sencillos, que era el hidrógeno y el helio, creo que no me acuerdo cuál es, no me acuerdo de la tabla periódica, pero sé que por los libros que he leído hace tiempo ya, la verdad que no me acuerdo casi nada de física, pero sé que, o sea, de estos elementos periódicos, pues luego se pudieron formar estrellas después del Big Bang. Las estrellas, cuando mueren, forman la mayoría de elementos de la tabla periódica. Al explotar, pues se generan galaxias, y nosotros somos literalmente el resultado de una estrella muerta. Entonces, si desde la nada más absoluta se ha creado una partícula hiperconcentrada de energía que ha explotado, ha sacado hidrógeno y otras partículas, y luego se han creado estrellas las cuales han destruido y han creado otro... O sea, lo que te quiero decir con esto es que si de eso luego se ha creado una bola llena de fuego que al final ha conseguido vida porque ha conseguido que las partículas o sea, las moléculas los átomos de la tabla periódica formen cierto tipo de moléculas las cuales sean capaces de contener vida y de crear proteínas orgánicas, que es que ya eso es una locura, tío. Conseguir materia orgánica desde la nada, es que es una cosa que tú dices, yo no digo que hay una mano detrás que a propósito lo ha hecho, pero sí que hay una realidad de que las cosas tengan esa dirección, y que al final hay otra realidad que es la contraria, que es como lo de la entropía o no me acuerdo cómo se decía, las leyes estas que decían que las cosas tienden a autodestruirse o a expandirse, no sé cómo se llama, la verdad, en física, pero es más que eso, porque al final las cosas tienen un potencial
pueden ser un potencial hacia la degeneración o la decadencia, o hacia la armonía y el procesamiento. Entonces, al igual que esas primeras partículas orgánicas al final formaron los seres vivos más, o bueno, el ARN, el virus y todo esto, que al final eran proteínas, que al final pues fueron formando seres cada vez más complejos hasta acabar hoy en día en nosotros, animales que pensamos y tenemos intelecto y podemos reflexionar sobre si Dios existe o no, ¿vale? Pues si yo me planteo eso, digo, ¿a eso no se le puede llamar Dios? Tú dices, no, es que no tiene ninguna conciencia. Y dices tú, vale, la conciencia realmente es una capacidad, o sea, si entendía como eso, sería una capacidad divina, porque es la capacidad de abstraer ideas de donde no hay un material y dentro de estas ideas tener un campo de juego en el cual las ordenas o las mueves de un lugar a otro o las pones como quieras, pero al final te sirve el intelecto para ordenar la realidad en la que vives. Entonces realmente es como una expansión de esa realidad a la cual se le llamaría Dios, por lo menos desde mi percepción. Entonces, claro, yo cuando planteo este punto hay muy poca gente que realmente me pueda debatir, porque lo único que me pueden decir, bueno, es que la realidad también se autodestruye, y dicen que el universo se está separando y dicen que el universo al final va a acabar alejándose tanto. Digo, bueno, ya, pero es que no significa que Dios esté simplemente preocupado por nosotros, porque realmente Dios es como esa constante universal. O sea que, claro, luego puede decir, bueno, si Dios existe, pero nos deja muy desamparados a nosotros porque no es tan personal como lo cuentan los relatos bíblicos, los relatos religiosos. Y eso es verdad. O sea, que en un primer momento da mucho miedo, porque dices tú, mierda, tío, no tengo a un Pepe Grillo detrás mía, en plan, que viene desde el cielo, viene aquí, me cuenta su vida y me dice lo que tengo que hacer. Eso es cierto, pero bueno, si tú tienes una conciencia es realmente para utilizarla, y si se ha permitido, después de todos estos procesos existenciales y del universo y de la creación, que tú puedas pensar lo que quieres hacer, lo que no quieres hacer, lo que sabes que te viene mal y lo que sabes que te viene bien, pues entonces realmente puede que si tengas un privilegio como de Dios o de esta realidad fundamental. Y posiblemente también el hecho de que puedas diferenciar entre las cosas que quieras o no quieras es un claro signo de que has tenido muchas más ventajas que muchos otros seres vivos de la existencia, o que una roca, ¿sabes? Porque la roca pues se queda como roca. Tú has tenido la oportunidad de ser el privilegiado dentro de toda la materia del universo, de tener tu intelecto o tu espíritu, como lo llamaban antes, ¿no? Tu alma. Y entonces creo que entendido así, al final el más allá no deja de ser como una concepción para mí en la que cuando tú mueres eres una realidad, porque tú ya has hecho lo que tenías que hacer, tu historia ya está grabada en la historia, en la narrativa del universo. Haya otro universo, no lo haya, multiverso, me da absolutamente igual, pero cuando tú te mueras, lo que has hecho se va a quedar y vas a ser una realidad en vez de un ser vivo. Es lo bonito de ser un ser vivo, ¿no? Que todavía tienes tiempo de cambiar tu historia, pero una vez que te mueras ya va a estar escrita y vas a ser una realidad. Por eso es el más allá, porque el infierno será si tú has hecho realmente más mal que bien, y se te recordará por eso. Y si no te recuerdas tú, en el universo se va a quedar grabado, porque aunque no hay un papel que lo configure, se va a quedar ahí como, bueno, fuera del logo, fuera del significado, fuera de la memoria, pero habrá ocurrido. Al igual que hace 1000 millones de años cayó no sé cuántos millones de años, pero cayó un meteorito que mató a todos los dinosaurios. Actualmente puedes incluso no encontrarlo. Puede ser que, imagínate que no se pudiera encontrar, pero sabrías que ha ocurrido por otros sucesos, porque a lo mejor tú no ves la roca del meteorito, pero ves el cráter. Pues lo mismo pasaría. Entonces, tu historia ya va a estar cuando te mueras, y eso para mí va a ser el infierno del cielo. El infierno del cielo es una cosa que ocurre diariamente, en la cual te enfrentas a tus demonios internos y a tus ángeles internos, ¿no? Como a tu Pepe Grillo bueno y al mal. Y bueno, pues esa es la concepción que tengo. La gente entiendo que rehúse porque al final, no sé, o sea, hay gente que cree en la ciencia ficción a muerte, que le encanta hacer cosplay de Star Wars, y luego odia la idea de que haya una realidad la cual lo haya favorecido tanto, y la cual si tú entiendes eso y eres inteligente y sigues las reglas naturales y sigues tu instinto en el buen sentido, puede ser que avances en la vida. Pero bueno, hay gente que hay para todo. O sea que realmente pues entiendo que a lo mejor te han adoctrinado de una mala manera, te han metido en un colegio de monjes malo, te han metido en un entorno y una circunstancia las cuales han propiciado que tú odies a Dios y a cualquier idea de Dios, porque a lo mejor te han metido una imagen la cual no es Dios, para mí, desde mi punto de vista, porque evidentemente
esto ya lo digo yo, a mí a lo mejor hay gente que me mata, porque ahora me llegarán creyentes que me matarán, pero otro punto para mí es que Dios es literalmente eso. Ahora, en el relato bíblico, para mí es una historia. No existió el arca de Noé. Abraham es una historia de un Mesías, un ser humano como tú y como yo, que se ha glorificado un poco para entender el aspecto narrativo y se ha hecho un poco de ciencia ficción. Es que de hecho la Biblia fue de los mejores libros jamás creados de ciencia ficción, porque al final le meten muchas características antropomórficas a Dios en cierto sentido. Si no antropomórficas, sí que humanas, para darle un poco de contexto a cómo sería Dios. Pero al final es un libro que me parece súper interesante, porque lo que te está contando es las mejores enseñanzas jamás creadas por una de las sociedades más inteligentes que hubo, que fue la hebrea, la judía y toda esta gente, ¿sabes? Y con el Nuevo Testamento luego los cristianos. Entonces me parece muy interesante, pero es verdad que todos los mesías que se escribieron en el Antiguo Testamento para mí no existieron, para mí, ¿vale? Porque en plan, tú miras, joder, te estás contradiciendo, tío. No, o sea, realmente la enseñanza que ellos están dando es una realidad absoluta. O sea, que existieron como personas, no, pero existieron como certezas, como realidades, como historias, sí, igual que Jesucristo. Y aquí ya me meto en un fángano, o sea, en un fango y un terrenal malo, pero para mí evidentemente no existió como persona, porque Jesucristo no hay evidencia de que existiese en la época, y era la época romana, y los romanos estaban muy bien documentados, y no hay ni una sola existencia, o sea, muestra, perdón, de que él vivió pues hace ya 26 años, perdón. Dicho esto, ¿qué te voy a decir? Tú puedes creer lo que tú quieras, que existió, que no existió. Eso es como si tú me dices que Darth Vader existió o no existió. Pero claro, la diferencia es que Jesús es el mejor personaje con valores cristianos y ficcional jamás creado, y que jamás va a ser creado, porque representa el ideal humano llevado hasta el máximo exponente con todas las virtudes posibles, porque se llevó todo, o sea, enfrentó todos los problemas que pudo de la mejor manera que pudo, lo humanizaron para darnos cuenta de que nosotros no somos moléculas atomizadas que todas se juntan para formar a Dios, sino que Dios es una realidad y que está dentro de cada cosa que existe, porque somos interdependientes. Y al final Jesús lo que representa es que, aunque nosotros nos equivoquemos, porque al final tenemos tanto lo bueno como lo malo dentro, Él se sacrifica para decir, no, mira, Dios, en la historia bíblica, vamos, no los mates a todos, que son muy tercos, me han traicionado, han sido malas personas, han actuado como sociópatas, realmente por dinero me van a matar, pero yo me voy a sacrificar para que tú les perdones y tengan otra oportunidad más. Lo que está hablando es del canon y del ideal occidental, es de lo que está hablando. O sea, ¿existió como persona de carne y hueso literalmente así? No. Quizá había un tío que daba enseñanza que se parecía mucho. Eso sí puede ser, yo no lo sé, la verdad. Yo no, te lo juro que yo creo que no. Pero ¿qué hay más real que la historia de Jesús? No hay nada más real que eso, porque esa es la historia que más podía una persona sentirse no representada, porque tú no vas a convertir nada en vino, ni en pan, ni nada de eso. Eso son solamente muestras de cómo con la sabiduría y con la capacidad retentiva, con el aprendizaje, con la inteligencia, puedes crear cosas de la nada. Pues igual que han hecho muchos pueblos en el desierto, están cultivando, eso hace 2000 años sería magia para ellos. Pues entonces a lo mejor Jesús representa un poco eso, una persona visionaria que se enfrenta a las doctrinas fundamentalistas, radicalizadas, una persona que nace como carpintero en un trabajo humilde, que crece, que está con su padre adoptivo y con su madre, la cual es elegida porque es el canon de la madre cuidadora del niño. Un hombre que crece ayudando a los necesitados, que rompe doctrinas anticuadas, que enfrenta el status quo cuando piensa que es tirano, y que al final del todo, aunque la gente sabe que él tiene la razón, por miedo a lo que dirán el resto y a parecer locos, no se atreven a decir lo que piensan y dejan matar a la persona que sabían que era más valiente y que era la mejor persona. Y esta persona, que encima dentro de esta historia narrativa es el hijo de Dios literalmente, dice, mira, me voy a sacrificar por todo. Y mucha gente lo verá como un cobarde, pero es que al final él no es un dios griego. Él no va a decir, a tomar por culo, los mato a todos, ¿sabes? Lo voy a lanzar un rayo, pum, y muere toda la humanidad. No, o sea, Jesús realmente es un personaje íntegro desde que se comienza hasta que termina. Incluso cuando va al desierto a hablar con Satán, o como lo quiera llamar, Lucifer. Entonces,
Así que nada, chicos, pues yo espero que al menos se entienda mi punto. Y si tú no quieres creer y lo quieres llamar en vez de Dios principio universal de la creación, de lo que tú quieras, o un nombre científico, a mí me da absolutamente igual, sinceramente. Y si no, bueno, y si crees que estoy loco, que soy un fanático, pues entonces tú no escuchas bien, porque yo creo que más razonable que esta explicación es que no he escuchado nunca. Y no es porque sea mía, es porque la he ido sacando de mucha gente que he leído. Entonces, ahora sí he dado mi opinión por primera vez, creo. Pero no sé, no sé si esto lo verá mucha gente, pero bueno, si lo ve mucha gente, en ese caso ya he dado mi opinión. Así que nada, chao.